y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Víctor Manuel Prudencio, dentro de la imagen del mundo. Víctor Manuel Prudencio Vallejo, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas internacionales, y además nos traes un muy interesante invitado. ¿Qué tal? Buenos días, Lucero. Muy buenos días. Pues sí, el día de hoy vamos a hablar sobre un evento histórico de una persona que nos enseñó valores, que hay que retomarlos en este momento en que a veces se olvidan. Y tenemos con nosotros a Juan Carlos Sanz Briz, hijo del diplomático Ángel Sanz Briz, mejor conocido como el Ángel de Budapest, ¿sí? Que inclusive ha sido reconocido por varias organizaciones internacionales, las mismas Naciones Unidas. Entonces, pues muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. ¿Quién fue tu padre, Juan Carlos? Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado, es un honor para mí estar aquí. Mi padre fue un diplomático español que durante la Segunda Guerra Mundial, en Hungría, en Budapest concretamente, se convirtió en el máximo responsable de la embajada, a pesar de ser muy joven y de haber ingresado recientemente en la carrera diplomática, que salvó, jugándose la vida y su carrera diplomática, pues a aproximadamente 5.500 seres inocentes, 5.500 miembros de la comunidad judía, 5.500 judíos que estaban perseguidos por Hitler bueno, pues que cuando llegó Hitler a Hungría tenía 850.000 judíos como población y Hitler exterminó en muy pocos meses a 600.000, es decir, el 70%. 600.000 personas. Una atrocidad, ¿no? Una atrocidad. Entonces, bueno, pues mi padre tuvo la suerte de poder ayudar en la medida de sus posibilidades a estas personas. Bueno, pues fue un gran orgullo para él haber podido hacer esto. Ahorita, antes de entrar al aire, nos comentabas que tu padre no era el embajador, era el segundo de a bordo en el momento que llega. Y cómo se empiezan a dar estos permisos, podemos decirlo, para ir sacando a las personas de Budapest, en este caso de Hungría. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se dio estos permisos? Él se convirtió en máximo responsable y sin la autorización de su gobierno fue a ver a las autoridades húngaras y nazis y les dijo, oye, hay una ley en España que permite a los descendientes de los sefarditas obtener la nacionalidad española. Creo que oscilaba de 1929 o algo así, ¿no? Esta ley está totalmente derogada, pero bueno, haciendo mención a esta ley, pues consiguió que le dieran el permiso para emitir 200 pasaportes a 200 sefarditas húngaros. ¿Y hacia dónde se fueron? No, entonces, bueno, el problema es que no podía salir ahí, porque estaba rodeado, tú tenías un pasaporte, tú tenías un documento, pero digamos que no te servía para nada, porque en cualquier inspección en la calle lo podían romper delante tuyo y te quedabas desprotegido, ¿no? Se acabó. Entonces, bueno, él entregó 45 pasaportes a sefarditas húngaros, que efectivamente sí vivían ahí, pero la mayoría de los judíos que vivían en Hungría eran Azkenazim. Entonces, no tenían absolutamente nada que ver, en España no entraban dentro de esa autorización. Pero bueno, él hizo caso omiso y en vez de producir 200 documentos, emitió 1.800 que salvaron a la postre a 5.500 personas. Eso era la primera parte, obtener un documento que te protegía. La segunda, muy importante, era poder estar en un sitio refugiado, porque de nuevo el documento te inspeccionaban en la calle, lo rompían y volvías a estar desprotegido. Entonces lo que hizo Ángel Sanz Briz es alquilar edificios para refugiar al mayor número de personas que necesitaban refugio, proporcionarles alimentos, proporcionarles medicinas y, lo más importante, rescatarles cuando caían en manos de los nazis, porque él puso en esos edificios la bandera española y un cartel que indicaba que era anexo a la Embajada de España, con lo cual no podían los nazis, los cruzflechados, entrar a retirar a la gente, porque era territorio español, pero a veces lo hacían. Y cuando lo hacían, él se enteraba, por medio de un sistema de alerta que había establecido, y se iba a rescatarles, o bien a las comisarías, o incluso a los trenes cuando ya estaban caminos
camino de los campos de exterminio. Ok. Y aquí inclusive lo que he leído, Lucero, es de que él inclusive para esta renta de edificios, todo esto fue con sus propios recursos, no necesariamente eran recursos de la embajada. Bueno, la embajada, el Estado español estaba prácticamente en bancarrota porque España, bueno, pues acaba de sufrir la guerra civil y no era un país boyante, pero es que además de eso, pues España no le había dado autorización para realizar todas estas cosas, con lo cual obviamente no había fondos específicos en la embajada que estuvieran destinados para este menester, ¿no? Y, perdón, Lucero. Es que iba a preguntarle, ¿usted alcanzó a convivir con su padre? Sí, claro. ¿Y qué le platicaba así en primera persona? ¿Sufrió persecución? ¿Sufrió miedo? ¿Sufrió algún tipo no sé, de estigma por toda su actividad clandestina? Bueno, claro, yo creo que él pasó mucho miedo y sobre todo, más que pasar miedo, lo que vio fue unas injusticias tremendas, ¿no? Unos abusos brutales a los judíos, ¿no? Presenció pues asesinatos sumarios, presenció como en el Danubio había cadáveres flotando, pobres personas que además hacían una cosa horrorosa, y es que ataban a dos personas con una cuerda, pegaban un tiro a uno para ahorrar balas y los tiraban al río, con lo cual el otro se ahogaba. O sea, unas cosas horrorosas. Entonces, verdaderamente, yo creo que fue un periodo muy duro para, bueno, sobre todo para los judíos, obviamente, ¿no? Pero para aquellas personas que presenciaron esto, pues fue muy duro, muy triste. Había mucha injusticia, mucho dolor ajeno, y eso pues es muy triste, y por eso es muy importante que nos acordemos mucho del Holocausto, muchísimo, para todos evitar que semejante tragedia jamás vuelva a ocurrir. Gonzalo, sobre todo porque, es una tragedia que marcó para siempre al pueblo judío, pero que tendría que recordarse por la humanidad entera. Hoy en día parece que nos estamos olvidando, y hay grupos sociales que están siendo perseguidos solo por eso, por ser una minoría. No solo en otras partes del mundo, no lo estamos viendo nada más con el discurso en los Estados Unidos o los discursos xenófobos que están dando en Europa, lo estamos viendo en México, en donde de pronto hay grupos sociales que están sufriendo de una persecución y hasta de peticiones para que se vuelvan un subgrupo dentro de la sociedad. Ya, eso es la tristeza, y es que el ser humano jamás aprende, vuelve a cometer los mismos errores. El ser humano puede llegar a ser muy malo, como se ha visto durante el Holocausto, y como se está viendo, por ejemplo, también en Siria y en Irak, donde el Daesh, ISIS, pues está cometiendo atrocidades con personas, absolutamente seres inocentes, que por motivos de nacionalidad, religión o etnia, pues están siendo ejecutados por esta gente, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted, que esto lo que hay que hacer es hablar de ello para intentar evitarlo. Le comentaba yo en el corte, es don Gilberto Bosques. Exacto. Don Gilberto Bosques fue un mexicano, sí, poblano, que también hizo una labor muy importante como diplomático en Francia, que estaba ya ocupada por los alemanes, y él también se las ingenió, como su padre, don Ángel Sanz Brice, el ángel de Budapest, para ayudar a salvar la vida de casi 30,000 personas. Cuando está ese lado oscuro del ser humano, ¿no? Siempre hay gente que sale y restablece los valores que deberíamos de tener. Y me imagino, Juan Carlos, que la visita, esta visita que está realizando México y a varias instituciones, es para reafirmar estos valores de solidaridad, de comprensión, de tolerancia. Absolutamente. Yo he sido invitado a venir a México por el Yad Vashem, que es una gran institución que siempre se acuerda de aquellas personas que ayudaron al pueblo judío en esos momentos tan trágicos. Mi padre tuvo el honor de ser titulado, o sea, de recibir el título por parte del Estado de Israel, por parte del Yad Vashem, de ser justo entre las naciones. Así es. Y es muy bonito ver cómo el Yad Vashem recuerda a estas personas que ayudaron, porque no siempre ocurre en la vida. No.
es un reconocimiento y es un orgullo, ¿no? Además. Una Exacto. Muy bien. gran institución. Aunque son muy pocos minutos para hablar de un personaje de ese tamaño, de don Ángel Sanz Briz, el Ángel de Budapest, yo nada más quisiera redondear la historia porque estaba actuando al margen de la autoridad española, ¿no? Claro, bueno, pues afortunadamente no hubo represalias porque yo creo que como Hitler perdió la guerra, en el fondo al gobierno español le vino muy bien tener la baza de haber tenido a un diplomático que sí protegió a los judíos, con lo cual esto cayó en un gran olvido. O sea, este episodio, esta labor humanitaria, pues cayó en el olvido durante muchas décadas, entre otras cosas porque España no tenía relaciones diplomáticas ni con Israel ni con Hungría, con lo cual pues no era un tema que tenía interés. Gracias al Yad Vashem sí se empezó a hablar de este tema y pues le estamos muy agradecidos al Yad Vashem, independientemente de que mi padre no pensaba que merecía ni reconocimiento ni agradecimiento. Él obró como le dictó su conciencia y estuvo muy contento de haberlo hecho Sí, así. de acuerdo a sus valores y principios. Exacto. ¿No? Muy bien. Perfecto. Muy Víctor bien. Manuel Prudencio, Pues, muchas gracias. Gracias. Muchas Lucero. gracias por traer este invitado, el señor Juan Carlos Sanz Briz, hijo del diplomático español Ángel Sanz Briz, conocido como el Ángel de Budapest y justamente llamado, ahora sí que justo entre las naciones. Así. Muchas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros.